El polvo flotaba sobre el horizonte como un velo triste, mientras los cascos de los caballos apache se clavaban en la tierra reseca del norte mexicano. Era el final de una tregua amarga entre los colonos y la tribu, un acuerdo firmado con sangre y resentimiento. En medio de esa tensión, una figura femenina de cabello oscuro y rostro endurecido por el sol era escoltada hacia el corazón del campamento apache. Su nombre era Isabel Duarte. Tenía apenas 18 años, pero ya había visto más muerte que muchos hombres curtidos en guerra. Era hija de una mujer española y un hombre indígena que fue ejecutado por traidor por los mismos colonos que ahora la entregaban como parte de un pacto forzado. Nadie le preguntó si estaba de acuerdo. Nadie explicó por qué la elegían a ella. Solo dijeron que debía cumplir con su destino, servir como castigo viviente para un guerrero rebelde de la tribu, un hombre que había desobedecido a su jefe y puesto en riesgo a todos. El guerrero era Coatl. Su nombre significaba serpiente en lengua náhuatl. Y su mirada era igual de fría y mortal. Había nacido entre los cerros y criado entre fieras. A sus 30 años, Coatl era temido tanto por sus enemigos como por su propia gente. No hablaba más de lo necesario, no reía, no olvidaba. Su falta de obediencia en una emboscada reciente le costó la vida a un hermano del jefe tribal. Por ello, en lugar de matarlo, el jefe decidió imponerle una humillación. Debía recibir a una mestiza como compañera, no por amor ni por alianza, sino como una carga para que lo avergonzara ante todos. Isabel fue escoltada por 2 hombres a la plaza central de la aldea. Cada paso sobre la tierra roja le pesaba como si caminara hacia su entierro. Las mujeres la miraban con recelo. Los niños se escondían tras las faldas de sus madres. Los guerreros cruzaban los brazos, sus ojos como cuchillos afilados. Ella se detuvo frente a Coatl. No lo conocía, pero había escuchado su nombre susurrado en historias de guerra, de leyendas que cruzaban el viento. El jefe habló en apache, voz fuerte y grave, como un tambor lejano. Aquí está tu castigo. Esta mujer será tu sombra hasta que la tierra la reclame. No la puedes devolver ni abandonar. Ella es tu deshonra hecha carne. Coatl no respondió. No levantó la vista. Solo tomó una cuerda y ató suavemente la muñeca de Isabel a la suya. El gesto fue más simbólico que práctico, pero suficiente para dejar claro que ella le pertenecía ahora. Isabel sintió una punzada en el estómago, no por la cuerda, sino por la mirada indiferente del hombre. No hubo furia, ni compasión, solo vacío. ¿No vas a decir nada?, le murmuró en español, casi como un suspiro. Coatl no respondió. Dio media vuelta y comenzó a caminar, arrastrándola consigo hacia una choza apartada. Allí la dejó sentada, sin decir palabra, sin mirarla una sola vez. Luego se fue como si ella no existiera. Isabel sola se abrazó a sí misma y contuvo las lágrimas. No iba a llorar, no iba a darle ese gusto. Había sobrevivido a la pérdida de su familia, al desprecio de su madre por haber heredado el color cobrizo de su padre, a los soldados borrachos que se burlaban de ella en la plaza del pueblo. No se quebraría ahora, no frente a un grupo de salvajes que la veían como una maldición, pero algo en el aire le decía que aquella tierra no la quería. El viento era áspero, como cuchillas de arena. Los ruidos nocturnos no eran humanos. La oscuridad tenía alma propia. Coatl regresó al anochecer con un pedazo de carne seca y un cuenco de agua. Se lo dejó al lado sin una palabra. Isabel lo miró. «Gracias», dijo en voz baja. Coatl la miró por primera vez. Sus ojos eran como obsidiana, duros y opacos. Asintió apenas. Luego salió sin emitir sonido. Isabel se recostó sobre la tierra dura y miró el techo de ramas. El cansancio la venció. Y así comenzó la historia de la mestiza entregada como castigo, sin saber que en su sangre ardía el fuego de 2 mundos y que su llegada cambiaría para siempre la historia de esa aldea. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando relatos como este.
Hay muchos más esperando por ti. El amanecer trajo consigo un frío seco que calaba hasta los huesos. Isabel se despertó con la espalda entumecida y los músculos doloridos por haber dormido en el suelo. Coatl no estaba. Solo quedaban las brasas moribundas de una fogata que ella no recordaba haber visto encendida. Se levantó con lentitud, estirando los brazos, y salió de la choza con cautela. Las miradas la siguieron como cuchillos invisibles. Las mujeres cuchicheaban en su lengua. Los niños la observaban con una mezcla de curiosidad y temor. Ella bajó la mirada, no por sumisión, sino para no encender aún más el desprecio. Coatl apareció caminando entre los árboles, cargando carne fresca sobre el hombro. Su paso era firme, como el de un animal salvaje, pero con una calma que desafiaba el peligro. La vio de pie frente a la choza y no dijo nada. Solo pasó a su lado, dejando tras de sí el olor de la tierra húmeda y del esfuerzo. Isabel intentó hablar, pero las palabras se le atragantaron. No sabía si usar el español, si intentar con alguna palabra apache que recordaba de su niñez, o si simplemente quedarse en silencio. Decidió esperar. Esa mañana ayudó a una mujer anciana que tropezó cerca del río. La ayudó a levantarse, recogió sus cántaros y los colocó junto a la piedra donde molía maíz. La anciana la miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. No dijo nada, pero tampoco la empujó. Era un avance. Pasaron los días, lentos, tensos. Isabel no era tratada como prisionera, pero tampoco como parte de la comunidad. Vivía en un limbo entre la sombra y la luz. Coatl mantenía su distancia. Dormía fuera de la choza, bajo el cielo abierto, como si ella fuese un fuego que prefería no tentar. Comía solo, cazaba solo, hablaba solo con los jefes y ancianos. Aún así, todas las noches regresaba con algo para ella: una piel para cubrirse, un cuenco de frutas, un trozo de pan de maíz. Ella comenzó a dejarle respuestas: una piedra lavada en su lugar de descanso, flores silvestres junto a su lanza, un hilo trenzado como pulsera. Nada era dicho, pero cada gesto comenzaba a sembrar una comunicación silenciosa. Un día, mientras lavaba ropa en el arroyo, Isabel escuchó voces a sus espaldas. 3 jóvenes de la tribu la rodearon. Uno de ellos, alto y delgado, habló con burla en español quebrado. «¿Tú crees que puedes quedarte aquí? No eres una de nosotros. Nadie te quiere». «No necesito que me quieran», respondió ella, firme. «Solo necesito respeto». El muchacho rió, se acercó y empujó la cesta de ropa al agua. Isabel reaccionó de inmediato, empujándolo de vuelta, sin miedo. En ese momento, una voz retumbó detrás de todos. «¡Basta!». Era Coatl. Sus ojos brillaban con furia. Se acercó al joven, lo empujó lejos de Isabel y se colocó entre ellos. Con un gesto seco de la mano, los 3 se retiraron. No hubo gritos, solo una autoridad que no necesitaba explicaciones. Coatl se volvió hacia Isabel. Ella esperaba una reprimenda, o quizás indiferencia. Pero por primera vez, él habló. «No todos aquí son sabios. Pero yo no permitiré que te lastimen». Fue solo una frase, pero para Isabel fue como escuchar una melodía en medio del silencio. Esa noche, ella cocinó algo para él con los ingredientes que había recolectado del bosque. Un caldo sencillo, con raíces y carne seca. Se lo dejó frente al fuego y se retiró a su rincón. Coatl lo comió sin mirarla, pero no dejó ni una gota. Los días siguientes mostraron un cambio sutil. Coatl ya no evitaba su mirada. Incluso le enseñó a usar una piedra afilada para cortar pieles. Ella aprendía con rapidez. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, se adaptaban a cada herramienta, a cada ritmo nuevo de esa cultura tan ajena y tan cercana a la vez. Una tarde, mientras recogían leña, Isabel se atrevió a preguntarle: «¿Por qué no me odias como los otros?». Coatl guardó silencio por un momento, luego respondió: «Porque tú no viniste por tu voluntad. Igual que yo no pedí lo que me hicieron». Ese fue el primer puente.
Desde entonces, cada día se volvió un peldaño más en una escalera invisible que los acercaba. Las miradas ya no eran tan hostiles. Algunas mujeres incluso aceptaban su ayuda con los niños. Isabel comenzó a entender pequeñas frases en apache, a reírse sola cuando reconocía palabras en conversaciones ajenas. Su aislamiento era menos cruel, pero aún no era libertad. Coatl seguía siendo una fortaleza. Nunca hablaba de sí mismo, nunca sonreía, pero ya no la evitaba. Isabel notaba que cuando ella cantaba bajito, él se detenía a escuchar. Que cuando ella lloraba en la noche, él regresaba antes. Que cuando ella dudaba, él estaba cerca, sin tocarla, sin decir nada, pero presente. Y eso era suficiente. La sequía de aquel verano castigaba sin piedad. El río, antes caudaloso, era apenas un hilo de agua tibia entre las piedras. Isabel caminaba con el cántaro vacío, la frente perlada de sudor y la mirada alerta. Se había acostumbrado a la hostilidad, a la vigilancia constante, a los susurros en lenguas que apenas comenzaba a entender. Pero aquel día, algo rompió la rutina. Un grito agudo, infantil, cortó el aire como un cuchillo. Isabel giró y corrió hacia el sonido sin pensarlo. Detrás de una choza, un niño pequeño se retorcía atrapado entre llamas. Un fuego había comenzado a devorar un montón de ramas secas, y nadie parecía haberlo notado. Isabel no dudó. Se lanzó al fuego, cubriéndose el rostro con su rebozo. Alcanzó al niño, lo envolvió en sus brazos y rodó por el suelo, apagando las llamas con su cuerpo. Cuando los demás llegaron, ella ya tenía al niño en los brazos, tosiendo con los ojos enrojecidos. Coatl apareció entre la multitud. La vio, cubierta de cenizas, el cabello chamuscado, con el pequeño en brazos. No dijo nada, pero sus ojos hablaban más que cualquier palabra. Esa noche, la aldea murmuró en otro tono. Algunos reconocieron en voz baja que la mestiza tenía valor. Otros aún dudaban, pero el respeto comenzó a asomarse entre las grietas del desprecio. Coatl observaba desde la distancia. No se acercó, pero en la madrugada, Isabel encontró frente a su choza un ungüento de hierbas y un pequeño trozo de tela fina. Lo usó para curar sus heridas. Pensó en dejarle un agradecimiento, pero prefirió guardar el gesto. Coatl entendía mejor el silencio que las palabras. Días después, mientras el sol descendía tras las montañas, Coatl la observaba mientras recogía raíces. Sus movimientos eran precisos, firmes, sin titubeos. No era la muchacha frágil que llegó con la cabeza baja. Ahora caminaba con la espalda recta, con la frente en alto. Él sentía algo que no comprendía, una mezcla de admiración y desasosiego. Esa noche, la conversación llegó como un río que rompe un dique. ¿Por qué arriesgaste tu vida por ese niño?, preguntó Coatl, sin mirarla directamente. Porque nadie más lo haría, y porque yo sé lo que es estar sola y tener miedo. El silencio entre ellos fue largo, pero no incómodo. Coatl la sintió con lentitud, como si una parte de su coraza se hubiese agrietado. Más tarde, Coatl se alejó al bosque. Isabel lo siguió a distancia. No quería invadirlo, solo entenderlo. Lo vio detenerse ante un árbol, sacar una pequeña figura de madera y colocarla entre las raíces. La tocó con reverencia, como si fuera algo sagrado. Luego se sentó en el suelo y cerró los ojos. Isabel se acercó sin hacer ruido. ¿Quién era?, preguntó suave. Coatl abrió los ojos lentamente. Mi madre. Ella era como tú. Mezclada. Nadie la aceptaba, ni entre los blancos ni entre nosotros. Pero era fuerte, murió por defenderme. Me enseñó a no agachar la cabeza. Isabel sintió que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Se sentó a su lado, sin tocarlo, pero cerca. Mi padre era indígena. Lo colgaron por rebelarse. Mi madre nunca lo perdonó. Y yo crecí sin saber a dónde pertenezco. Coatl la miró no con lástima, sino con reconocimiento. Era como si por primera vez se vieran realmente. Dos almas nacidas del conflicto, arrastradas por fuerzas que no eligieron,
pero aún decididas a sostenerse en pie. «No necesitas pertenecer a un lugar», dijo él. «Solo necesitas estar donde te respeten». Isabel respiró hondo. Por primera vez, esas palabras no sonaban como consuelo barato, sino como una verdad poderosa. Esa noche, el fuego entre ellos no era visible, pero ardía en lo profundo. El viento soplaba con suavidad sobre las laderas áridas, cargado con el aroma del mezquite y la salvia. Isabel caminaba entre los matorrales, con una cesta colgada del brazo y los pies cubiertos de polvo rojizo. Había aprendido a buscar raíces comestibles, a identificar hojas que curaban la fiebre y a escuchar los sonidos del monte. Ya no era la forastera torpe que todos evitaban. Ahora se movía con respeto, con atención, como si cada paso fuese una plegaria silenciosa a la tierra. Las mujeres comenzaron a mirarla con otros ojos. Una de ellas, Ameyali, le enseñó a hilar lana de cabra. Otra, Xochitl, la dejó sostener a su bebé mientras tejía. Isabel no lo pidió. Solo estuvo ahí, disponible, con manos firmes y mirada serena. El rechazo se transformaba, muy lentamente, en curiosidad, y la curiosidad en algo que se parecía a aceptación. Coatl la observaba desde lejos. A veces, cuando creía que nadie lo notaba, sonreía apenas al verla discutir con las ancianas sobre el mejor método para cocer maíz. Él la había llevado una vez al cerro para enseñarle a recolectar miel silvestre. Isabel se enfrentó al enjambre con una mezcla de miedo y determinación. Coatl, paciente, la guió. No la protegió, solo le mostró el camino y ella lo siguió sin vacilar. Desde entonces compartían una alianza muda, tejida con respeto y silencios largos. Un día, el jefe de la tribu los envió a buscar raíces de yuca en una zona lejana. Debían partir temprano y regresar antes del anochecer. Isabel aceptó sin dudar. Coatl no mostró emoción, pero cuando ella se colocó el rebozo y ajustó su cuchillo al cinturón, asintió con leve aprobación. Caminaron durante horas cruzando arroyos secos y bosques espinosos. Hablaron poco. El lenguaje entre ellos se construía en gestos, miradas y pausas compartidas. Isabel no necesitaba palabras para entender cuándo Coatl encontraba una señal en el suelo o cuándo debía guardar silencio. Él, por su parte, ya reconocía el ritmo de sus pasos, el sonido particular de su respiración, la forma en que su sombra se alargaba al atardecer. En medio del camino, un grupo de jabalíes salvajes los obligó a subir a unas rocas. Allí permanecieron durante horas, inmóviles, observando a los animales merodear. Cuando finalmente se alejaron, Isabel resbaló al descender y torció el tobillo. Coatl se agachó de inmediato. Ella pensó que él la cargaría, pero no. En cambio, arrancó un trozo de su camisa, lo empapó con agua de su cantimplora y le vendó el pie con cuidado. «No te detengas», dijo él con firmeza. «Eres más fuerte de lo que crees». Isabel no respondió, pero apretó los dientes y siguió caminando. Con cada paso sentía el dolor punzante, pero también una fuerza interna que no conocía. No quería ser una carga, no otra vez. Cuando regresaron a la aldea, Coatl explicó al jefe lo ocurrido. No mencionó el accidente, no habló de la herida, solo dijo que Isabel había cumplido con la tarea. El jefe asintió y no preguntó más. Esa noche, Coatl se sentó junto al fuego frente a su choza. Isabel, aún adolorida, se acercó con un cuenco de infusión caliente. «Gracias por no cargarme», dijo ella con una sonrisa irónica. Coatl la miró sorprendido, luego asintió. «Tu fuerza no está en tus piernas», murmuró, «está en tu espíritu». Esa fue la primera noche que compartieron el mismo fuego sin barreras. Hablaron de las estrellas, de los sonidos nocturnos, de cómo el viento cambia según la estación. Isabel le contó que de niña soñaba con caballos salvajes, y Coatl reveló que alguna vez quiso ser cantor, antes de que la guerra apagara su voz. «¿Por qué dejaste de cantar?», preguntó ella. «Porque nadie escuchaba», respondió.
Yo sí lo haría. Hubo un silencio largo. Luego, muy bajo, casi como un susurro, Coatl tarareó una melodía antigua, gutural y hermosa, que parecía nacer de la tierra misma. Isabel cerró los ojos. No entendía las palabras, pero entendía el alma de la canción. Al día siguiente, una anciana colocó una piedra pintada frente a la choza de Isabel. Era un símbolo, una señal, una aceptación. Las lluvias llegaron como bendición, pero también como prueba. La aldea fue envuelta por nubes oscuras, truenos lejanos y el tambor constante del agua golpeando la tierra. La humedad trajo consigo enfermedades, y el barro convertía cada paso en una lucha. Isabel no se quejaba. Se había vuelto parte de las labores comunes. Cocinaba para los enfermos, recogía leña mojada, cuidaba a los niños mientras sus madres atendían a los mayores. Pero no todos la miraban con agrado. El chamán Tayoc, anciano de mirada aguda y rostro curtido por los años, nunca ocultó su desconfianza. Para él, Isabel representaba una grieta en el orden espiritual de la tribu. Era mestiza, foránea, impuesta por el castigo y acogida por el corazón de un guerrero. Eso, para Tayoc, era peligro. Una mañana, mientras Isabel molía maíz cerca del fuego común, Tayoc se le acercó. No dijo palabra. Solo arrojó un puñado de ceniza sobre la masa y la miró fijamente. «Eres una raíz envenenada», murmuró. «Haces brotar frutos, pero matas el suelo». Isabel lo sostuvo con la mirada. No respondió. Sabía que cualquier palabra sería usada en su contra. Ese mismo día, el Consejo de Ancianos anunció un rito de purificación. No era común, no era necesario, pero se exigía como señal de aceptación completa para quienes desearan formar parte plena de la comunidad. Aunque nadie lo dijo, todos sabían que era para ella. Coatl protestó. A solas le pidió que no lo hiciera, que no tenía por qué humillarse ante la superstición de un viejo resentido, pero Isabel lo miró con calma. «Si no lo hago, siempre seré sombra. Si lo enfrento, quizás me vean como soy». La ceremonia tuvo lugar bajo una lluvia fina, con el cielo cubierto de nubes y los ancianos rodeando el círculo sagrado. Isabel fue llevada al centro con el torso descubierto, los pies descalzos y el cuerpo untado con barro de los 3 ríos que bordeaban la región. Tayoc la observaba con su bastón de hueso, murmurando oraciones antiguas. Debía permanecer en pie durante todo el ritual, sin moverse, mientras el humo de hierbas amargas llenaba sus pulmones. Algunos habían desmayado en pruebas similares. Otros se quebraban bajo el dolor del escozor en los ojos, del ardor en la piel. Isabel resistió. Ni una lágrima, ni un quejido. Sus rodillas temblaban, pero su espíritu era acero. Coatl la observaba desde la distancia, los puños cerrados, el corazón palpitante. Cuando la última palabra fue pronunciada y el tambor cesó, Tayoc se acercó a ella, la miró con detenimiento. Luego, para sorpresa de todos, alzó el brazo y colocó en su frente una marca de carbón. «La tierra te ha escuchado. Si mientes, te devorará. Si eres verdad, te bendecirá». Isabel bajó la cabeza, no en sumisión, sino en respeto. A partir de ese día, comenzó a ser llamada hermana de la tierra por los más jóvenes. Algunos incluso se acercaban para pedirle consejos sobre plantas, otros para aprender a curar heridas menores. Era un inicio. Coatl, por su parte, comenzó a cambiar también. Ya no evitaba a los demás, participaba de las reuniones. Se le veía junto a los ancianos, opinando en voz baja, escuchando con atención, y cada vez que hablaba de los asuntos del clan, incluía a Isabel con naturalidad. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de ramas, Coatl entró a la choza de Isabel. Se sentó junto a ella, en silencio. No había fuego, solo la oscuridad cálida que compartían. «Te vi», dijo él finalmente. «Vi cómo te mantuviste de pie cuando todos esperaban que cayeras». Isabel lo miró. En sus ojos no había orgullo ni desafío, solo paz. «No lo hice por ellos,
Lo hice por mí. Coatl se acercó y por primera vez le rozó la mano. Fue un gesto leve, pero cargado de todo lo que nunca habían dicho. «Ya no eres castigo», murmuró. «Eres elección». Y en ese momento, sin necesidad de más palabras, supieron que algo en ellos había cambiado para siempre. La calma no duró mucho. El viento cambió de dirección una madrugada, y con él llegaron señales oscuras. Humo en el horizonte. Pájaros que no cantaban. El silencio de los perros. Coatl fue el primero en sentirlo, ese presentimiento ancestral que advertía peligro. Reunió a los vigías, reforzó las rutas de escape y ordenó a las mujeres mantenerse cerca del río. Isabel no preguntó. Solo preparó vendajes, recolectó hierbas curativas y organizó a las más jóvenes para cargar agua y leña. El miedo no la paralizaba, lo convertía en acción. El ataque llegó sin aviso. Un grupo de forasteros armados irrumpió en los límites del territorio apache. No eran soldados oficiales, sino mercenarios, cazadores de recompensas que comerciaban con cabelleras indígenas. Llegaron a sangre y fuego, disparando contra animales, quemando chozas vacías, tomando lo que podían cargar. La aldea se defendió con ferocidad. Coatl lideró la resistencia, moviéndose como una sombra entre los árboles, golpeando y desapareciendo. Isabel, en cambio, permaneció en la retaguardia, cuidando a los heridos. Uno de los niños, Teu, recibió una herida en la pierna. Su madre gritaba sin saber qué hacer. Isabel corrió hacia ellos, lo envolvió con una tela y comenzó a suturar la herida con manos temblorosas pero decididas. Una explosión sacudió el terreno. Parte del techo del centro comunal se vino abajo. Entre los escombros, una anciana gemía atrapada. Nadie se atrevía a acercarse por miedo al fuego. Isabel no dudó. Entró entre las llamas, levantó una viga con la ayuda de otro joven y sacó a la mujer a rastras. Sus brazos se llenaron de quemaduras, pero sus ojos brillaban con resolución. Coatl la vio desde lejos. Entre el caos, su figura se recortaba como un faro. Cuando por fin los invasores retrocedieron, dejando muertos y destrucción a su paso, la aldea era un campo herido, pero no vencido. Esa noche el silencio fue de duelo. Los ancianos recogían los cuerpos, las mujeres lloraban sin lágrimas, con un lamento seco que dolía más que cualquier grito. Tayok, el chamán, recitaba oraciones sobre los caídos. Coatl caminaba entre los restos, con sangre seca en el rostro buscando a Isabel. La encontró en la choza de los heridos, arrodillada, con las manos cubiertas de tierra y sangre. Ella levantó la vista al verlo, agotada pero firme. Coatl se arrodilló a su lado. «¿Estás bien?» «Los demás importan más que yo», susurró. Coatl tomó sus manos, examinó las heridas. Luego, sin decir nada, sacó un pequeño frasco de su cinturón y comenzó a aplicar ungüento sobre sus quemaduras. Isabel no se apartó. Por primera vez, permitió que alguien la cuidara. Durante los días siguientes, Isabel se convirtió en una figura clave. No solo curaba, escuchaba, consolaba, ayudaba a enterrar, enseñaba a preparar infusiones a las jóvenes, coordinaba el reparto de alimentos, limpiaba los restos del ataque. Su rostro, marcado por la ceniza, se volvió símbolo de resistencia. Coatl no dejaba de observarla. Había visto valor en muchos hombres, había luchado junto a guerreros implacables, pero lo que ella hacía era distinto. No destruía, restauraba. Una noche, mientras descansaban bajo las estrellas, Coatl habló con voz baja. «La primera vez que te vi, pensé que serías una carga, que tu presencia era una herida abierta. Hoy sé que eres medicina». Isabel lo miró. Las palabras tan escasas en él tenían el peso de las montañas. «Yo tampoco sabía que era aquí, pero ahora entiendo que pertenecer no es nacer en un sitio, sino elegir quedarse». Coatl se acercó, con la respiración contenida. «No puedo imaginar esta aldea sin ti. No puedo imaginarme sin ti». Y allí, sin promesas, sin juramentos, se entregaron uno al otro, no como castigo ni redención.
sino como elección libre entre dos corazones heridos que habían aprendido a sanar. El sol volvió a brillar sobre la aldea, pero la memoria del ataque seguía viva en cada rincón. El humo había desaparecido, pero los rostros aún estaban cubiertos de luto. Sin embargo, algo nuevo brotaba en el ambiente, una semilla de unidad que antes no existía. Isabel ya no era una extraña. Se había convertido en un pilar silencioso, una fuerza que mantenía en pie a los que flaqueaban, y esa transformación no pasó desapercibida. El jefe de la tribu convocó una ceremonia para honrar a los que defendieron el territorio. Entre los nombres pronunciados en voz alta, resonó el de Isabel. Cuando fue llamada al centro del círculo, las mujeres entonaron un canto antiguo, y los jóvenes golpearon tambores hechos de cuero y piedra. Tayok, el chamán, la miró en silencio. No la detuvo. No protestó. Su silencio era, quizás, una forma de aceptación. Coatl permanecía a su lado, ya no como custodio o castigo, sino como compañero. Los ancianos sabían lo que significaba su cercanía, y sabían también lo que representaba para el equilibrio de la aldea. Por eso, aquella noche, una decisión difícil fue puesta sobre la mesa. Tayok habló al consejo reunido bajo el árbol sagrado. La tierra está herida, pero viva. El espíritu de la tribu se renueva, pero las raíces deben cuidarse. Si dejamos que la mezcla debilite nuestra esencia, perderemos el vínculo con los ancestros. El jefe respondió con calma. O tal vez esa mezcla sea el futuro que ellos mismos nos dejaron como prueba. Las palabras quedaron suspendidas como humo en el aire. El dilema era claro. Coatl había formado un lazo sagrado con Isabel, un lazo que ya no se podía romper sin herir el alma de la comunidad. Sin embargo, las tradiciones exigían que las uniones fueran consagradas bajo ciertos rituales, y las figuras que guiaran a la aldea debían ser espiritualmente puras. Según las normas antiguas, Isabel no calificaba. «Tenemos dos caminos», dijo el jefe. «Podemos enviarlos al exilio y reconocer en ella una nueva figura espiritual, una madre del equilibrio, una voz de ambos mundos». Las palabras cayeron como piedra en agua. El consejo deliberó durante horas. Al final, la decisión fue tomada, pero debía ser Isabel quien decidiera. Esa noche, la llamaron ante el fuego. Todos la miraban. Tayok, el jefe, los ancianos, Coatl, le explicaron la situación con respeto. Si aceptaba el rol espiritual, renunciaría a privilegios de mujer común. No podría abandonar la aldea, no podría tener otro compañero, y estaría obligada a guiar a las niñas con sabiduría y entrega. Su voz tendría peso, pero su libertad sería otra. Isabel escuchó en silencio. Su corazón temblaba, no por miedo, sino por la responsabilidad que se alzaba ante ella. Miró a Coatl. Él no dijo nada. Solo la sostuvo con los ojos como siempre había hecho. «Acepto», dijo con firmeza. «No vine para dividir, vine para sembrar algo nuevo». El viejo Tayok se acercó. Le entregó una capa de lana trenzada con hilos de obsidiana y tierra. La colocó sobre sus hombros y murmuró en lengua antigua: «Que seas raíz y flor, que hables con los muertos y abraces a los vivos». La tribu entera guardó silencio. Luego, un canto suave comenzó a elevarse. Era el mismo que entonaban cuando nacía un nuevo ciclo. Isabel, la mujer que llegó como castigo, se convertía en guía, en símbolo, en promesa viva. Esa noche, ella y Coatl se sentaron juntos frente al fuego. No se tocaron, no se besaron, no lo necesitaban. Estaban unidos por algo más profundo que el deseo, el compromiso de proteger a un pueblo que ahora era suyo también. Y mientras las estrellas giraban sobre ellos, Isabel hizo un juramento en voz baja. «Por cada niña que dude de su valor, por cada mujer que sea silenciada, por cada espíritu dividido entre mundos, seré fuego que no arde, pero ilumina». El paso del tiempo no borró las cicatrices, pero sí las transformó en símbolos. Isabel, ahora reconocida como figura espiritual entre los suyos, comenzó a ejercer un liderazgo inesperado. No daba órdenes, no imponía, pero su sola presencia
Bastaba para hacer que las voces se calmaran, que las manos se movieran, que las decisiones se pensaran 2 veces. El consejo la escuchaba. Las mujeres acudían a ella con preguntas. Los niños se sentaban a su lado para aprender nombres de plantas y cuentos antiguos. Coatl se mantenía a su lado, no como sombra ni como protector, sino como igual. Su vínculo era de acero y viento, fuerte, pero libre. Ambos sabían que el destino los había unido de manera inusual, pero también sabían que esa unión estaba forjada por la voluntad, no por la costumbre. Una mañana llegaron noticias preocupantes. Un clan apache vecino había sido atacado por tropas del ejército mexicano. El motivo, acusaciones falsas de robo y asesinato. El resultado, hombres muertos, mujeres desaparecidas, tierras confiscadas. La violencia no era nueva, pero ahora se acercaba con pasos decididos hacia ellos. Isabel fue quien pidió hablar ante el consejo. Su voz era clara, sin temblor. Si nos quedamos esperando, nos arrancarán del mapa. Si huimos, perderemos más que tierras. Pero si unimos a las voces, si tejemos una red entre clanes, podremos resistir. Los ancianos debatieron largo. Algunos aún dudaban de que una mujer, y además mestiza, pudiera guiar semejante empresa. Pero la memoria del ataque anterior aún estaba viva, y nadie podía negar que Isabel había cambiado el curso de la historia del pueblo. Coatl partió con un grupo de guerreros para establecer contacto con otras aldeas. Isabel organizó la logística, alimento, rutas de escape, posiciones estratégicas. También fue ella quien enseñó a las mujeres a fabricar trampas, a preparar antídotos, a crear señales con humo y espejos. Una tarde, regresó uno de los mensajeros con la peor noticia. El ejército venía en camino. Un contingente armado, liderado por un capitán decidido a limpiar la zona. No había margen para pactos, solo para defensa. La aldea se preparó. Coatl volvió con noticias de alianzas. 2 clanes vecinos apoyarían, pero sus números eran escasos. Isabel tomó entonces una decisión audaz. Reunió a todas las mujeres capaces de luchar, no con armas, sino con estrategia. Dividió grupos, unas recolectarían agua, otras construirían refugios subterráneos, otras cuidarían a los heridos. Cuando el ataque comenzó, no fue como los enemigos esperaban. Las trampas detuvieron caballos, las emboscadas disolvieron formaciones. El fuego fue usado como escudo y como distracción. Isabel no empuñó un arma, pero dirigía con gestos desde lo alto de la colina, donde podía ver el campo completo. Coatl, mientras tanto, se lanzaba a la batalla con la furia de la montaña. Cada vez que caía un enemigo, buscaba con la mirada el punto donde sabía que Isabel observaba, no por aprobación, sino por certeza de que seguía con vida. Pero la batalla se volvió caótica. Entre el polvo y los disparos, Coatl desapareció. Isabel lo buscó con los ojos, pero no lo vio entre los suyos. La noticia la alcanzó minutos después. Había sido capturado mientras salvaba a un grupo de niños atrapados en una trinchera. Un silencio brutal se apoderó de ella. No lloró, no gritó. Solo bajó la cabeza por un instante, luego alzó la mirada, firme, como si el fuego del cielo le habitara el pecho. «La batalla aún no ha terminado», dijo con voz baja, «pero no olvidaremos». Y el pueblo, viéndola de pie con el rostro cubierto de polvo y sangre seca, comprendió que ya no era solo la mujer mestiza, ni la sanadora, ni la compañera del guerrero. Era algo más. Era su reina. El eco de la batalla se desvanecía, pero el aire aún olía a pólvora y tierra quemada. La aldea sobrevivía, malherida pero de pie. Sin embargo, el corazón de Isabel estaba ausente. Coatl no había regresado. Lo último que supo fue que lo habían visto luchando cerca del arroyo, protegiendo a unos niños. Luego, nada. Los prisioneros capturados por el ejército eran pocos, pero entre ellos se rumoraba que uno de sangre feroz había sido llevado vivo, con heridas graves, a un campamento militar a medio día de distancia. Isabel no esperó confirmaciones.
Reunió a 3 mujeres de confianza y partió antes del amanecer, disfrazadas como recolectoras. Sabía que era una locura. Sabía que los soldados no perdonaban traiciones. Pero también sabía que no podía vivir sabiendo que Coatl sufría encadenado, solo, sin saber si alguien lo buscaría. La ruta hacia el campamento era traicionera. Atravesaron senderos ocultos, evitaron puestos de vigilancia y usaron el lenguaje de los pájaros para comunicarse. Isabel recordaba los mapas que Coatl le había enseñado, las señales en los árboles, los vientos que cambiaban al mediodía. Durante 2 días caminaron sin descanso. Cuando finalmente avistaron el campamento, el sol caía como plomo sobre sus espaldas. Desde lo alto de una colina, Isabel lo observó. Una docena de tiendas, un pequeño corral con caballos y una cerca improvisada donde varios cuerpos yacían encadenados. No pudo distinguir rostros, pero algo en su pecho le decía que Coatl estaba allí. Esa noche trazaron un plan. Aprovecharían el cambio de guardia antes del amanecer. 2 de las mujeres causarían una distracción con fuego al norte del campamento. Isabel y otra, más joven, entrarían por el flanco sur, cubiertas con mantas y ceniza para camuflarse en la oscuridad. Solo tenían una oportunidad. El ataque fue breve, confuso, gritos, humo, disparos al aire. Mientras los soldados corrían en dirección contraria, Isabel se deslizó entre las tiendas, guiada por el instinto. Encontró a Coatl inconsciente, atado de pies y manos, el rostro cubierto de moretones y sangre seca. «Estoy aquí», susurró. «No me sueltes ahora». Le cortó las amarras con un cuchillo de hueso y con ayuda de la joven lo arrastró fuera del corral. Se ocultaron en una zanja hasta que la alarma pasó. Luego iniciaron el regreso. Coatl no podía caminar solo. Isabel lo cargó a ratos, lo sostuvo a otros. Su cuerpo temblaba, pero no se rendía. Cada paso era una batalla, cada respiración una victoria. Él murmuraba su nombre entre sueños, confundido por la fiebre. «No te mueras, Coatl. No ahora», le repetía ella. «Aguanta, solo un poco más». El tercer día, llegaron a una cueva donde descansaron. Isabel encendió fuego, aplicó hierbas en sus heridas, le cantó en voz baja una canción que su madre le enseñó en la infancia. Coatl abrió los ojos brevemente. Sonrió, débil. «Sabía que vendrías, y seguiré viniendo siempre que te vayas», respondió ella con una lágrima silente. Cuando finalmente cruzaron el río que marcaba el límite del territorio apache, los suyos salieron a su encuentro. La aldea estalló en gritos de alegría, asombro, incredulidad. Tayok bendijo el regreso con humo blanco. Las mujeres lloraron. Los niños danzaron en círculo. Pero el cuerpo de Coatl tardaría semanas en sanar. Isabel no se apartó de él. Cuidó cada herida, cada fiebre, cada suspiro. Durante ese tiempo, el consejo se reunió en secreto. El acto de Isabel no solo había salvado a Coatl, había demostrado algo más profundo, que el espíritu de una comunidad no está en su sangre, sino en sus actos. Tayok, ya anciano y cansado, la llamó una noche. Le entregó una figura tallada en piedra volcánica, un colibrí de alas abiertas. Este símbolo pertenecía a la primera mujer sabia de nuestro linaje. Yo lo he guardado esperando a quien tuviera el corazón para portarlo. No el más puro, no el más fuerte, sino el más justo. Isabel tomó el colibrí con ambas manos, sintió el peso del tiempo, del sacrificio, del destino. ¿Y tú, chamán? ¿Ahora crees en mí? Tayok sonrió por primera vez. Yo no creo en personas. Creo en lo que hacen con el dolor. Y tú, niña, hiciste medicina con él. Los años pasaron como ríos que no dejan huella, pero cambian la forma de las piedras. La aldea apache, antes marcada por la desconfianza y la división, floreció entre los cerros altos del norte. No era la más grande ni la más rica, pero se convirtió en símbolo de equilibrio. Entre sus muros de adobe, las lenguas se mezclaban sin miedo.
Los cantos eran entonados por voces distintas y las decisiones se tomaban entre todos, como raíces entrelazadas bajo tierra fértil. Isabel y Coatl fundaron un nuevo asentamiento, más allá del río, donde la tierra era generosa y los cielos abiertos. Lo llamaron Tlalpané, que significa lugar donde respira la tierra. Allí criaron a sus hijos, mestizos como ellos, con la piel del sol y el alma del viento. Les enseñaron a respetar los dos mundos que llevaban en la sangre. Isabel les hablaba del idioma de su madre, de los libros que ya no existían, pero que vivían en su memoria. Coatl les enseñaba a leer el cielo, a escuchar la montaña, a honrar el silencio. Sus hijos crecieron fuertes, pero también sabios. Uno se convirtió en sanador, otra en mediadora entre clanes, el menor en caminante solitario que llevaba mensajes de paz entre los pueblos. Todos, sin excepción, llevaban en el cuello una piedra marcada por un colibrí. Isabel envejeció con dignidad. Su cabello, antes negro como la noche, se volvió plata de luna. Sus manos, antes firmes, temblaban al hilar, pero su voz nunca perdió firmeza. Era aún consultada por jóvenes que deseaban comprender su rol en el mundo, por madres que temían por sus hijas, por guerreros que dudaban antes de usar la lanza. Su choza era sencilla, rodeada de flores silvestres y árboles frutales que ella misma había sembrado. Nunca pidió nada, nunca reclamó títulos, pero todos la llamaban Madre del Viento. Coatl, siempre a su lado, caminaba más lento pero con el mismo paso seguro. Cuando ella enfermó, fue él quien le preparó las infusiones, quien encendía el fuego y la cubría al anochecer. No hablaban mucho, no lo necesitaban. Habían dicho todo lo que hacía falta, con años de silencios compartidos. Una tarde, sabiendo que el final se acercaba, Isabel pidió ver a sus nietos. Se sentó bajo el árbol más antiguo del valle y los observó jugar, pelear, reír. Uno de ellos se acercó. «Abuela, ¿es cierto que tú fuiste una prisionera?» Ella sonrió. «No, niño, yo fui una semilla. Me sembraron en tierra extraña, pero decidí crecer». El niño no entendió del todo, pero asintió como si lo hubiera hecho. Esa noche Isabel pidió estar sola con Coatl. Le tomó la mano con dificultad y le habló con voz temblorosa pero serena. «He vivido más de lo que imaginé. Fui castigo, sombra, ofrenda. Pero tú me viste, tú me diste raíces». Coatl no respondió con palabras. Solo besó su frente y permaneció junto a ella mientras su aliento se hacía más leve, más pausado hasta que cesó. La aldea entera guardó luto. No con llanto, sino con cantos suaves, con fuego encendido en cada casa, con niños portando colibríes pintados en la frente. Tayok ya no vivía, pero el nuevo chamán, formado por Isabel, declaró aquel día como el día de la raíz y el viento. Sobre su tumba sencilla, colocaron una piedra tallada con estas palabras: «No fui reina por corona, sino por el corazón de los que me aceptaron». Y así, la historia de Isabel se convirtió en leyenda. Algunos decían que en las noches de viento fuerte se podía escuchar su risa mezclada con el murmullo de los árboles. Otros juraban verla caminando entre las flores, guiando a los que dudan del lugar al que pertenecen. Lo cierto es que su memoria no murió. Vivió en cada niño que aprendía sin miedo ambas lenguas, en cada mujer que tomaba la palabra frente al consejo, en cada hombre que elegía proteger sin imponer, y en cada corazón dividido que encontraba su lugar no por sangre, sino por decisión. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal para no perder relatos como este. Y haz clic en el video que aparece en pantalla. Hay otra historia esperándote, tan poderosa como esta.